Siguiendo con lo que quería contarles sobre las cartas de tarot, este es el tarot mítico, estos son los arcanos mayores, están muy viejitas indudablemente, pero quiere decir, es como todo en la vida, han sido usadas. Eh, lo importante, como había dicho, de los arcanos mayores no es decir el 0, el 1, el 2. Inclusive más, si no tuvieran cartas, se pide a la persona que uno tiene delante que diga 3 números, del 0 al 21. Eh, Sabiendo que el 0 es el loco, sabiendo, supóngase que dicen el 7, que es el carro, y que dicen el 13, que es la muerte, o la carta sin nombre, ahí tenemos, sin necesidad de cartas, una lectura. ¿Por qué? Porque lo fundamental en una lectura es saber que la persona que quiere consultar, si tenemos un paciente que está tratando de ver qué es lo que le está pasando hoy, se corta siempre en 3. Lo que nunca debe hacer un buen tarotista es decir, ¿y qué quieres saber? ¿Cuál es tu pregunta? Jamás la persona debe decir al tarólogo, tarotista, no es, uno no va a consulta porque le duele, tiene piedra en los riñones, o porque le duele el pie, o porque tiene alopecia. Simplemente es un estado del alma en el presente, siendo esto lo negativo, lo que le preocupa, en este caso es el caos, la torre, la ruptura de lo establecido, lo que ya está rutinario y rígido en la vida de la persona. Después vamos a analizarlo. Si vale la pena los sacrificios que la persona está haciendo. Esto es abuelo de pájaro, es decir, uno ya conoce las cartas, si está en su lugar en el mundo, si lo que ha aprendido sirve para algo, aparentemente no ha servido para que logre una economía, si debería pagar por un aprendizaje, tirarse al agua. Y se ve que estamos hablando de una situación en la cual hubo cosas que no se pudieron resolver, o en las cuales se temía por la parte económica, porque el diablo no es una mala carta, el diablo es nuestras pulsiones terrenas. Puede ser mala si uno se dedica directamente a si yo como demasiado chocolate me va a salir el diablo, es un ejemplo. Y el sumo sacerdote es una carta del aprendizaje, de la filosofía de vida, como que no hubo en esta persona, el miedo es a romper su forma de pensar. ¿Y cuál es su lado positivo? Bueno, su arquetipo materno, situaciones del pasado que se vuelven a dar, porque la rueda de la fortuna indudablemente marca de que hay un retorno a la casa, el emperador y la emperatriz juntos, el movimiento, la creatividad y cómo logró eso. Y el otro lado da qué es lo que debería hacer. Siempre empezando por la primera, cómo dominar la situación, cómo buscar el equilibrio, bajar todo, discusión, tratar de estar bien con Dios y con el diablo, de cierta forma, que se suele dar también en la templanza, tener un poco más de expectativas, no ser tan negativa, acercarse más a los hijos, a los afectos, terminar con esta postura de indecisión o de exigencia respecto a sí misma. Hay mucho de matar actitudes. No aislarse, tomar la decisión de no aislarse y empezar a contemplar nuevamente, a transformar el agua en leche, que es lo que hacía la templanza, aunque Iris se murió de sed en el intento. ¿Por qué? Porque también nos indica problemas circulatorios,
Generalmente la templanza indica que hay un trastorno físico. Entonces la decisión se toma como diciendo, me quedo aislada en mí misma, tomo la decisión, corto todo vínculo para no molestar a los demás. Esto es lo que estoy tratando de explicar sobre lo que es lo que cada uno siente respecto a lo que son las cartas. Ahora, nunca con una persona van a ser el mismo significado. Si viene Juana, María, Pedro, José o quien fuere, aunque sea esta misma carta, va a significar algo diferente. Es como si las cartas tomaran vida propia. Ahora, si queremos saber, bárbaro, tenemos estas tres posturas, pero ¿dónde acontece esto? Y ahí podemos sacar directamente una carta para su lado soleado, una carta para su lado negativo. O sea que le está pidiendo, por favor, vuelve a salir la templanza del lado derecho, del lado racional. Deja de analizar y lo ideal sería escuchar los juicios ajenos, que son la creatividad. Haz uso de tu creatividad. ¿Y por qué no mantenerse la templanza? Porque hay que empezar a mover, a hacer circular la energía. ¿Para llegar a dónde? Como canceriana, la carta de la luna nos representa, pero también representa el hogar, representa el cambio de las cosas, que nada está estático. ¿Y en qué sentido? Con respecto al emperador, al dueño de casa, al que tiene el poder, que tenemos que saber que el emperador tiene su lado soleado en la parte logros, pero también la parte del control del dinero, el dominio a través del dinero, que lleva a un equilibrio. Entonces, ¿cuál es la postura que debe tomar esta persona? Un equilibrio en cuanto a lo que es la economía con el emperador. Tan simple como eso. Acá tenemos una respuesta. Lo que quiero ver ahora es qué significan. Este es el tarot de Campbell, hermoso tarot mitológico. Habla de... Vamos a cortarlo en 3. Se han mezclado cartas del tarot de Rider acá. Y veremos que también habla de personajes. Generalmente las personas, para mí, son personas. No son actitudes. Un hombre de Cáncer, Escorpio, Piscis. Una mujer de Acuario, Libro, Géminis. Una persona pequeñita o un proyecto pequeño, menor de 10 años, 12 años, de Cáncer, Escorpio, Piscis. Una persona menor de 30 de Cáncer, Escorpio, Piscis. Acá tenemos el elemento Oros, que significa me he roto el alma pero valió la pena. Una personita pequeña también de Virgo, Tauro, Capricornio. Debemos recordar que el elemento Oros representa Virgo, Tauro, Capricornio. El elemento Fuego, que representa el triunfo de las ideas. Otra vez el elemento Oros, que ahora vamos a ver uno por uno, es el reaprendizaje, el empezar de nuevo a esta altura de la vida. En las espadas, el plano mental, tacto, astucia y diplomacia con lo que es la vida afectiva. El callarse, mirar para otro lado, el no hacer comentarios, el leer la letra chica en los contratos, pero sale paralelo al 7 de copas. Es esa duda, hay demasiadas ofertas en un campo determinado de la vida, y hay que callarse un poquito la boca, no comentar, para evitar. En este caso, la sota de espadas como niño puede hablar de una discusión, de un espíritu airado que crea el eterno conflicto de tratar de... el 2 de espadas es la única carta en la cual la persona beneficia a los otros con tal de evitar las discusiones. Se aconseja, por supuesto, que trate de atenderse más a sí misma. Junto con el 4 de oros, pentáculos son oros, que lleva a pensar bien, pero si yo no cedo
puedo quedarme en la pobreza. Hay un miedo a la pobreza y un miedo al agotamiento, un decir, ¿valió la pena tanto esfuerzo? Porque los bastos, en la historia de los argonautas, habla del vellocino de oro, hay que leer un poco de mitología griega, y es cuando se llega al triunfo de haber creído que se logró todo, y no, nada valió la pena, como que lo bueno se escribe en la arena y lo malo en la piedra, un cansancio, un agotamiento, que lleva nuevamente al dos de oros, al recibir la limosna o al dar demasiado o a tener que pagar soledades. Que esto sí conformaría, o se ve que lo ha hecho toda la vida, porque las cartas empezaron desde arriba para abajo, cuando debería haberlas abierto de abajo para arriba. Esta sería la primera, que lograba esta persona los bastos. El cuatro bastos es una carta brillante de triunfos en lo que se hacía, siempre a través del dar. En este orden se leería, lo cual crea conflicto que terminó con la carta que empezamos, creando un problema con una persona mayor de 30, de Acuario, Libro, Géminis, y con un hombre de Cáncer, Escorpio, Piscis. Este es el meollo, el centro de lo que es el consultante. Luego vemos su derecha y su izquierda. Y vamos a dar vuelta así para que puedan ver la primera carta. Esta persona ha sido tremendamente trabajadora, se ha movido mucho, ha viajado, se ha desplazado. Esto le ha llevado en cierta forma a competir fuertemente, a tener que demostrar lo que sabía. Ha habido una persona menor de 30 de Acuario, Libro, Géminis. Esta es una carta muy embromada. Habla de energías contrarias, es decir, una lucha despareja. Por ejemplo, si estuviéramos hablando con lo que vulgarmente decimos, usted está cargado, usted tiene mala energía, no hay que desmerecer al contrincante, pero está dentro de la familia, como que estuvo dentro de los logros. Luego viene la peor carta del tarot. Cuando se juntan estas dos cartas, la muerte nunca es una cosa mala, y esto no habla nunca de la muerte, sino de la traición. ¿En qué orden fue la traición? En el orden de las expectativas, en el orden de lo peor que puede tener el ser humano son expectativas. Y de sus ideas, puede ser el robo de ideas, el para qué voy a hacer una cosa si no llegaron a buen puerto, y la doliente despedida, el quedarse sin nada en las manos por no haber sabido actuar. El 5 de copas ha estado repitiendo en forma increíble hoy. Vamos a ponerlas del derecho. Esta persona viene de una influencia muy marcada de una mujer de Virgo, Tauro, Capricornio, que la ha inhibido internamente yo haría tal cosa, pero que han pasado un proceso de mucha escasez económica, pero que lograba la unión debido a esa escasez económica, como que la mujer, la reina de oros, mantenía unida a través de la escasez económica a la familia, lo que hizo que nadie le echara a esta persona que está consultando, sino que se fue por propia voluntad. El 8 de copas habla emocionalmente, todas las copas, siempre habla de nuestro lado emocional, de lo que nos parte el alma en cierta forma. Y en este caso, nadie ha echado a esta persona. Esta persona se fue por motus propios, lo que le creó la noche insomne. La única carta de espadas que habla de la preocupación estéril es el 9 de espadas. Es preocuparse antes de tiempo. Hubo un hombre de fuego, elemento fuego, mayor de 30, Aries, Sagitario, Leo, con el cual se perdió contacto, una figura muy importante. Hay increíblemente un 3 de espadas y un 10 de espadas junto a un hombre de Aries, Sagitario, Leo, que se ve tuvo mucha influencia en su vida. Pudo haber sido la parte laboral, indudablemente, porque acá se ve que le creó incertidumbre. Luego una mujer de elemento fuego, Aries, Sagitario, Leo,
con un hombre de Virgo, Tauro, Capricornio, que le hicieron una oferta o que le mostraron en cierta forma una nueva forma de creatividad, lo que la llevó a ponerse en contacto con el 6 de copas, la nostalgia del pasado, el pensar que todo iba a estar bien como antes. Y aquí el 6 de espadas, el temor hacia lo nuevo, no por malo, sino por nuevo. Dos 6 que se juntan en un viaje, se ve que fue con una mujer, un hombre joven de Virgo, Tauro, Capricornio, menor de 30, lo que la llevó a un cierto agotamiento por circunstancias que después veremos, y que indudablemente logró un afianzamiento con la persona con la que se hizo el viaje y logró desarrollar su potencial interno ante la adversidad, junto a un hombre de Acuario, Libro, Géminis, que en cierta forma la ayudó a ver en qué parte estaba equivocada, porque el 4 de copas siempre es ¿por qué dejarnos manejar por lo que dicen los demás? Y esto la llevó a darse cuenta con el 9 de copas que había logrado el deseo del corazón a pesar de las dudas. Los 4 siempre son dudas, como en este caso el tener que el 4 de espadas, el sentirse inútil, el quedarse paralizado o el tomarse simplemente un respiro y dejar todo por su lado. Luego una persona joven, menor de 30, de Aries, Sagitario, Leo, con decisiones tremendamente fuertes, tomadas por el as de espadas, es decir, con la cabeza y no con el corazón, hacia situaciones referentes a una persona menor de Aries, Sagitario o Leo, un niño, que en cierta forma a esta mujer que está consultando le hizo ver que no pudo dar de sí, porque el 6 de oro es siempre dar, también es recibir, pero en este caso lo que dio no servía para nada, porque a continuación aparece la reina de copas. O sea que esta mujer se fue de un lugar, tomó una decisión, no se acercó más a esta criatura porque sintió que lo que daba era inútil, no era recibido o no sabía cómo dar o no tenía nada más para dar, lo que la lleva a una nueva etapa de entendimiento. Y así es como nos paseamos en una forma muy somera por lo que son las cartas de los arcanos menores. Luego veremos cómo nos dan pautas cuando sacamos, por ejemplo, una carta de los arcanos mayores y colocamos encima un arcano menor, que son los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. Luego el 5.º elemento para mí es la energía sagrada que cada uno pone a sus decisiones. Si vamos a suponer que retiramos esta carta, el diablo, ¿a qué se está refiriendo? Nos vamos a un arcano menor. Se está refiriendo a sus relaciones reales con el mundo, a su economía y a su dinero en relación a los demás y o bien a su sexualidad, pero no va a haber una sexualidad de 3. Indudablemente se refiere, si seguimos viendo otra carta, a cómo la persona siente que solo es valorada si tiene algo económico para dar, porque la carta del medio, el arcano mayor, es el problema. Y acá vemos cómo logra, a través de transformar el agua en leche, a través de sacrificarse, esto, la unión de la familia o el triunfo y el reconocimiento al esfuerzo, pero no la llena de satisfacción porque ha tenido que renunciar al 3 de copas y al 3 de oros, a que se la reconozca por sí misma. Y si ponemos una carta acá, veremos que la persona debe movilizarse, transportarse ella hacia lo que es la familia, o bien lo que desea es que la familia llegue hacia donde está ella, lo cual la carga de un sentimiento de que no puede cumplir con todos en el orden doméstico. Siempre los bastos, y el 4 de bastos puntualmente, es la casa, el hogar, el hacer, el amasar, el crear con las manos.
Y si sacamos otro arcano mayor, vemos el juicio. ¿El juicio de qué? ¿El juicio de dónde? De una persona de menor de 30, de Acuario, Libro, Géminis, y de su energía. Hay una energía de combate, hay un espíritu airado. Y, vaya, difícilmente nadie puede cambiar lo que los demás sienten por nosotros. El juicio de los demás suele ser una energía tremenda que mata todo, pero indudablemente si la persona logra brevar en sus ideas, puede ser que logre a través de recordar, que es como si viviera en el pasado, y esto lleva a que exija de los demás y que la haga sentir con expectativas totalmente infundadas de que las cosas cambien. Imposible de que esta persona cambie lo que sienten o el juicio de los demás. Y en especial el mago. El mago suele representar a los hijos, suele representar la creatividad. Es decir, debería meterse en una olla y hacerse de vuelta. Especialmente la crítica y el dolor vienen de una persona de Acuario, Libro, Géminis, adulta, que siente una enorme tristeza, se siente abandonada. Entonces, cuando hay todos estos sentimientos que son paralelos, tanto en el consultante como lo que marcan los arcanos mayores, lo que uno debe hacer es tratar de simplificar y buscar un solo arcano, que en este caso es el ermitaño, que sugiere hay que aislarse, hay que buscar, alcanza un hombre de luz para alumbrar una ciudad. No es una carta mala, es la carta de el journey is the longest journey, el viaje hacia adentro es el viaje más largo, apoyada por la creatividad, apoyada por el estudio y el aprendizaje, la ética, la moral, la filosofía de vida, y que sabe que ha encontrado o quizá deba seguir buscando su lugar en el mundo. Gracias. Soy Rose.